muchas gracias por venir aquí. Lo que queríamos pediros, Jorge y yo, ahora es dar un paso hacia atrás, que saquemos un poco la cabeza de las cosas concretas que estamos haciendo y pues lanzarnos a una reflexión más global sobre el sector en el que trabajamos todos, que al final es la explotación del espacio. Y necesitamos involucrarnos, o al menos así lo pensamos el grupo de gente que ahora os voy a presentar, necesitamos involucrarnos en esto porque si no, otras personas lo van a hacer. Esas personas pues serán probablemente políticos, serán probablemente economistas que también suelen aterrizar por aquí. Está muy bien que lo hagan, pero necesitamos también formar, yo creo, una reflexión desde nuestra propia comunidad. Y con esa intención ha surgido un poco esta iniciativa de ética espacial que coordinamos Jorge Hernández y yo y que, bueno, involucra a más gente. Es un grupo difuso, entonces he separado en dos columnas. A la izquierda está la gente, bueno, no sé, hay agitadores, ¿no? Y simpatizantes, digo, hay gente que se ha involucrado un poquito más, quizá, aunque he tenido mis dudas a la hora de separar estos dos grupos. Y bueno, tenemos gente muy importante para nosotros, para que esto salga adelante, como es Blanca Rodríguez. Blanca es coordinadora de un máster de ética aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, cuando iniciamos esto, aparte de científicos, queríamos, o de gente que trabaja en el desarrollo de tecnología, vamos a decir, en la parte más de ingeniería, necesitábamos y queríamos gente del mundo, por ejemplo, de la filosofía. Gente que hubiera reflexionado sobre estas cuestiones. En el caso de Blanca, pues viene del mundo de la bioética, por ejemplo, y hay muchas similitudes. También tenemos a Elisa González Ferreiro, que es la presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial. Entonces, también nos interesaba contar con gente del sector jurídico, porque al final esta reflexión está muy bien, pero no queremos ser un club de debate. Hay países ya aprobando legislaciones sobre temas que nos parecen y que probablemente son en cierta medida ciencia ficción, como pueda ser la explotación de recursos en el espacio, pero hay países como Estados Unidos y Luxemburgo que ya se están moviendo, que están amparando con sus legislaciones unos determinados comportamientos sin que en muchos casos haya habido una reflexión previa como la que queremos nosotros un poco fustigar desde aquí, ¿no? Fomentar desde aquí, ¿no? Bueno, mucha más gente, Beatriz, que dio una charla fantástica en el último webinario, luego hablaré de ello, gente como Miquel Sureda o Esther Lázaro, que seguramente muchos de vosotros desconocéis, y a la derecha, bueno, pues gente que ha estado involucrado en ética espacial desde el principio, desde hace un par de años, un poquito menos, y bueno, pues que irá involucrándose más o menos en la medida en la que lo deseen, ¿no? Y a todos vosotros os invito también a participar a través de las actividades que ahora os voy a contar, o bien de una manera más cercana, pues tenemos una especie de grupo de correo y en los próximos meses sí querríamos crear una lista de correo o alguna cosa similar y ya os iremos informando, ¿no? Bueno, ahí va. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Nos han puesto los organizadores como un turno de debate. En la medida que tengamos tiempo, luego debatimos, o si no, en la cena, que suelen ser más divertidas los debates. Pero mi idea primera era presentar la iniciativa de ética espacial, invitaros a participar, meteros una semilla, haceros, como dice mi hijo mayor, vamos a haceros un origen, como la película esta de Nolan. Entonces os metemos la idea en la cabeza y a partir de ahí veréis cómo germina y empieza la cabeza a trabajar sola. Y en última instancia sí que nos gustaría que hubiera, no sé si tanto como un comité de ética o como un grupo estable con gente adecuadamente formada, ¿vale? No con el primer voluntario que se echa a la arena, como sería mi caso, con gente adecuadamente seleccionada que pudiera ayudarnos a profundizar en estos debates, ¿no? Entonces, la plataforma de ética espacial es una página web que mantenemos con nuestros propios recursos, que es eticaespacial.com, donde, bueno, pues tenéis una serie por ejemplo, de publicaciones, de cosas que hemos publicado estoy hablando de artículos de divulgación tipo de Conversation y cosas de ese estilo, ¿eh? No, nada a un nivel académico de momento ni muy sesudo, aunque hay planes pues, para hacer publicaciones un poco más serias a medio plazo, ¿no? Y sobre todo tenemos la herramienta o la plataforma fundamental
de comunicación que tenemos, que son los webinarios, que organizamos con una periodicidad mensual. Una vez al mes, el último jueves de cada mes, pues intentamos organizar estos webinarios. Luego, ahora os voy a contar los webinarios que hemos tenido y los que esperamos tener en los próximos meses. Tenemos ya ideas hasta bien entrado 2024, yo creo, o sea que seguiremos dando la lata, ¿no? Con todo esto, lo que nosotros pretendemos se resume un poco en esta propuesta, ¿no? Ya lo he dicho, es crear una red de debate, primero que involucre a los actores del sector espacial, que estamos reunidos estos días aquí, tanto de la empresa privada, de las instituciones públicas, tanto políticos como científicos, como técnicos, pero que también, en última instancia, tiene que involucrar a toda la sociedad civil. ¿Por qué? Bueno, aunque sea por puro egoísmo, la gente es la que vota, los políticos deciden las políticas científicas y nosotros tenemos que, en cierta medida, divulgar también y explicar todas estas problemáticas a la gente que toma las decisiones. Entonces, necesitamos crear un grupo que, en última instancia, sea transversal y que involucre a todo el mundo. Esa es nuestra idea, y bueno, no es una idea que igual decís, ostras, ¿qué cosas se les ocurren a estos, no? Bueno, pues como todas las cosas, a alguien ya se le había ocurrido antes. Entonces, probablemente muchos de vosotros hayáis oído hablar de esto, pero en inglés, ¿no? Space Ethics, con una literatura ya bastante abundante de artículos, libros incluso, con bastante producción, ¿no? Reflexionando sobre estos temas. Pero es en inglés, somos académicos muchos de nosotros, estamos acostumbrados a trabajar y a vivir en inglés, a hablar en inglés, eso es algo normal para nosotros, pero eso no cala, o creemos que no cala en la sociedad general, por lo menos en nuestro país. Y la sociedad hispanoparlante es además muy amplia e incluye a muchos países emergentes de América Latina que tienen también un interés por participar de este debate. Entonces, dentro de lo que os decía antes, que esto no puede ser una cuestión meramente académica, que tiene que incluir a la sociedad general, que podéis entenderlo incluso si queréis en muchos sentidos como una actividad de divulgación, nos parecía muy pertinente que se desarrollara en español, en castellano, para involucrar a todo el mundo, para que no sea un mero debate académico. Bueno, tenéis la Space Ethics Library en Internet con un montón de publicaciones de diferentes niveles y sobre diferentes aspectos, que es un recurso que os recomiendo vivamente, donde podéis encontrar bueno, pues un montón de información sobre estos temas, pero siempre, como os decía, en lengua inglesa. Bueno, pues vamos a intentar nosotros traer esto a nuestro idioma, ¿no? Nuestras actividades, básicamente organizar webinarios mensualmente. De vez en cuando escribimos artículos, hemos escrito algunos artículos de divulgación, normalmente a raíz de algún evento que nos ha parecido que estaba ligado con lo que estoy contando. Y luego, bueno, pues tenemos, yo creo que no estoy muy ducho en esto, pero prácticamente todas las principales redes sociales donde podéis seguirnos y cada vez que tenemos una actividad, bueno, pues colgamos el anuncio, ¿no? Como os decía, los webinarios son lo más importante y podéis acceder a ellos a través de la web. Todos los webinarios se emiten en directo, van seguidos de un debate o coloquio y quedan almacenados en la web, de manera que podéis acceder a ellos a posteriori. El primer seminario que dimos, porque había que romper el hielo, pues fuimos Jorge y yo y simplemente pues presentamos un poco la motivación de todo esto, con un poco más de profundidad. Podéis consultarlo en la web y bueno, pues podéis ver un poco qué es lo que tratamos, ¿no? En el segundo caso, en el segundo webinario, Blanca nos habló de qué es una ética aplicada y qué tipo de actores, que enseguida el ser humano enseguida dice esto está bien, esto está mal, ¿no? Es una reacción igual moral a las cosas, pero sin haberla reflexionado previamente. Y lo que hizo Blanca, utilizando mucho el símil de la bioética, como a partir de los primeros experimentos médicos sobre seres humanos, hubo una serie de profesionales que dijeron, ostras, esto que estamos haciendo, realmente deberíamos hacer esto. ¿Qué criterios deberíamos seguir para asegurar que nuestras investigaciones
cumplen con unos determinados mínimos, ¿no? Y a partir de esa ética, pues poder construir una moral y a partir de todo eso construir también una legislación que hoy en día ya está muy desarrollada y muy aceptada, ¿no? La bioética se construye a partir de unos pocos principios, el principio de beneficencia y de no maleficencia y pocos principios muy básicos en los que prácticamente todo el mundo puede estar de acuerdo, pero con los que somos capaces de llegar en última instancia incluso a una legislación concreta que nos diga esto sí y esto no, por ejemplo, ¿no? Nos da un armazón sobre el que reflexionar sobre problemas que son muy complejos, ¿no? Beatriz, en el último webinario, pues nos habló de uno de los problemas de ética espacial que nos parecen más acuciantes, como es el de la basura espacial. Beatriz Gilete trabaja para GMV en la Agencia Espacial Europea, ¿no? En temas de basura espacial, y nos hizo una presentación donde, bueno, pues se mostraba el creciente problema de la ocupación de las órbitas, sobre todo las órbitas bajas, y los problemas que esto acarrea a todas las agencias espaciales. Ayer vimos mucho New Space, vimos megaconstelaciones, vimos muchas cosas que se lanzan al espacio, pero eso no sale gratis. El espacio es muy grande, pero en algunos sentidos es un recurso también que estamos, de alguna manera, incluso agotando, ¿no? Y que deberíamos reflexionar un poco sobre qué criterios o qué principios guían nuestra explotación de ese recurso, ¿no? La semana que viene, el 20 de julio, Elisa va a hablar de la fundamentación jurídica que existe hoy en día, pues del espacio ultraterrestre, de todos esos tratados internacionales que en algunos casos, bueno, o en muchos casos no se respetan, pero que están ahí, ¿no? Y que constituyen un marco jurídico con el que se intenta un poco poner de acuerdo a todas las naciones. Tratados que no todos los países suscriben y que tienen diferentes alcances, ¿no? Entonces, Elisa nos va a hablar de esa parte que es también muy importante y que hay que considerar, ¿no? Como es la legislación. Para los meses siguientes, bueno, en agosto haremos una parada, pero en septiembre tendremos también una presentación muy interesante del director del Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales de Argentina, que nos va a proporcionar, y que encaja muy bien con el debate que habrá después, ¿sí? Nos va a proporcionar un poco la visión desde eso que se llama a veces el sur global, ¿no? Él nos contaba cómo son agencias espaciales que han estado bajo la influencia directa, por ejemplo, de Estados Unidos y que ahora intentan acceder a este sector espacial, muchas veces con una serie de problemas, ¿no? Y sin haber sido, él nos decía una vez, ¿no? Tenemos que participar en las soluciones sin haber sido parte del problema, porque nosotros no hemos generado esta situación que hay aquí, ¿no? Este problema que hay con países en vías de desarrollo, pues nos lo encontramos también en temas de ecologismo, por ejemplo, ¿no? Países que tienen que colaborar en la solución sin haber sido realmente los causantes del problema, ¿no? Esther Lázaro, en octubre, nos hablará sobre vida extraterrestre y vida en el espacio. También estos días hemos oído mucho la exploración humana del espacio, pero cabe preguntarse, no sé, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero cabe preguntarse hasta qué punto está justificado enviar seres humanos al espacio y bajo qué condiciones acceden esos seres humanos al espacio. Eso es algo que, bueno, yo creo que muchas veces nos dejamos arrastrar por la ola y se pasa por alto, ¿no? Miquel Sureda nos va a hablar, no sé si habéis leído su libro, pero va un poco en la misma línea, ¿no? Miquel ha pensado y ha reflexionado mucho sobre la sostenibilidad de comunidades en el espacio. O sea, si realmente una comunidad, puede haber una colonia humana. Tenemos una colonia humana en el espacio, que sería la Estación Espacial Internacional, pero tiene un flujo continuo de gente y de recursos, ¿no? Entonces, en este webinario hablaremos un poco, creo, sobre la presencia, el futuro, ¿no? Y la sostenibilidad de la presencia humana en el espacio. Si esto es posible desde varios puntos de vista, ¿no? Tenemos ideas para más webinarios y os iremos anunciando, pero esto es un poco la línea de lo que hacemos. Por un lado, intentamos ocuparnos de problemas globales, ¿no? De crear un armazón, como os decía antes, con el que estructurar nuestras ideas. Y por otro lado, pues porque es más divertido también, pues irnos a problemas concretos que son acuciantes, como pueda ser, por ejemplo, el de la basura espacial, ¿no? Hay muchos, aquí puse una serie de ideas por si ahora os apetece dar vuestra opinión o establecer un pequeño debate. Esto no quiere ser, insisto, no quiere ser un club de debate, quiere ser un foro de reflexión. No se trata de aportar soluciones,
sino se trata de pensar bien en los problemas, que es muy distinto, ¿no? Pero ya estos 2 días han salido varias de estas cuestiones, ¿no? Y algunas ya las he mencionado, ¿no? Por ejemplo, ha salido varias veces el problema de las misiones que estaban coordinadas con Rusia, por ejemplo, que se han venido abajo para desgracia de muchos de los que están aquí, ¿no? Un posible tema de reflexión sería hasta qué punto estas colaboraciones con otros países se pueden hacer cerrando los ojos sobre las realidades que viven esos países. He mencionado el caso de Rusia con la guerra porque es patente, no voy a mencionar otros países porque estamos emitiendo en directo, ¿no? Pero hay otros países que no respetan valores que para nosotros los europeos son fundamentales. La igualdad de género, la libertad sexual. Hay países que no los están respetando. ¿Hasta qué punto nosotros como científicos podemos usar la investigación sin tener en cuenta esto? O si por el contrario es un bálsamo que ayuda a esos países, o si estamos blanqueando, ¿no? Hay diferentes formas de verlo, ¿no? Eso es un tema que me parece interesante. Las megaconstelaciones, ya, bueno, creo que es evidente, ¿no? Todos los que venimos de la astronomía, el hecho de pensar en 12.000 satélites en órbita baja, pues es algo que nos produce bastante inquietud, ¿no? Que se encuentra además, en el caso de las megaconstelaciones, con una diversidad de legislaciones que hace que si un país decide lanzar 12.000 satélites, pues tú no puedes hacer nada, ¿no? Quizás eso es algo que también a la larga pues habrá que resolver, ¿no? Ese acceso a la órbita terrestre, los recursos espaciales que os comentaba antes también. ¿Es ciencia ficción? ¿Es un poco de Expanse? Pues un poco sí, pero por otro lado ya se está legislando. Ya hay iniciativas legislativas, por lo tanto ya llega tarde una reflexión sobre este tema. Hay muchos proyectos, y ayer lo vimos, de utilización de recursos in situ. Por ejemplo, ese es el primer paso. Son cosas que tenemos que reflexionar, ¿no? Y por último, bueno, voy a acabar con una idea que a mí se me ocurrió hace tiempo, que he hablado muchas veces con Jorge, cambio lo de falacia por trampa, que me reñiste. Muchas veces hemos utilizado, seguro, todos nosotros, en la divulgación, la idea del planeta B. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues que hemos igual dicho la frase esta de Tsiolkovsky que dice que era algo así como que el hombre da, el ser humano, vamos a ser más correctos, el ser humano da sus primeros pasos en la cuna, pero al final termina saliendo de ella, ¿no? Y vendemos estas ideas motivacionales en nuestras charlas como dando a entender a la gente que la humanidad va a salir al espacio de forma inminente, que en cierta manera estamos colaborando con la idea de que hay un planeta B. Y es, creo yo, que bajo todas las leyes de la ciencia esto es algo que es mentira. No hay planeta B. No es posible pensar en trasladar a una fracción considerable de la humanidad a Marte, a Próxima Centauri o lo que tú quieras, ¿no? Y muchas veces, sin darme cuenta yo mismo, caigo en esa trampa. Vendo de forma motivacional el acceso al espacio como la salvación. Esto realmente nos debemos manejar, ¿no? Han viajado al espacio 500 personas de las 110.000 millones de seres humanos que ha habido en nuestro planeta. Es decir, ha accedido al espacio una fracción ridículamente pequeña. Además, todos de un mismo origen prácticamente, ¿no? Cortados por un mismo patrón. Bueno, estos son simplemente ideas. Yo ya me callo. Y nada, simplemente si tenéis algún pensamiento acerca de estos temas o queréis aportar algo, pues abrimos un pequeño turno de debate y os cedo la palabra a vosotros. Muchas gracias. ¿Alguien quiere romper el hielo? Sí. Hola. Bueno, aparte de toda la ética espacial que es muy importante, algo que cae un poco también paralelo y rozando y ampliando mucho es la astrobiología. Hace tiempo en un congreso en el sur de Chile se planteó la astroética, astrobiología ética, por parte de un filósofo que había escrito un trabajo que me parece muy interesante de leer porque plantea cosas que parecen ciencia ficción, pero que se podrían dar. Y hace poco, en una charla en un instituto, hablando de Lluís, se planteó lo mismo, es decir, ¿qué pasaría si encontramos vida en Europa? O en Marte.
¿qué derecho tenemos nosotros a mandar un ser humano allí y a lo mejor destruirlo? ¿Qué es más importante? ¿Nosotros como especie o una especie alienígena que encontramos en Marte, que es la clave para entender la vida? ¿Cuál es nuestra postura ante esa situación? En Marte actualmente sabemos que en superficie no puede haber vida, pero en el Centro de Astrobiología se trabaja para entender si podría existir bajo superficie. Totalmente. O sea, tienes toda la razón y de hecho es uno de los contenidos que va a impartir o que va a comentar Esther en su presentación, claro. Sí, lo supuse. El tema vamos a decir, el contacto a diversos niveles. No estoy hablando de contacto de civilizaciones, pero también, oye, si un día nos apetece, es un tema que podemos tratar porque es divertido, ¿no? El contacto con formas de vida básicas. Y de hecho es un tema que ya se trata en la práctica en las misiones espaciales porque hay que preservar, ¿no? Hay que evitar las contaminaciones bidireccionales, tanto no traernos nada como no llevar nada. Eso es algo que se considera ya en las misiones espaciales. Y todo ello lo hablaremos con Esther y seguro que nos contará cosas muy interesantes. Sí, tienes toda la razón. Lo único que plantearte, no sé cómo trabajan los comités de ética, por ejemplo, de CSIC, por ejemplo, que lo has dicho de estudios médicos, no sé si a lo mejor intentar buscar un filósofo que pueda estar trabajando en estos temas y que dé también punto de vista, porque a veces nosotros trabajamos en este campo, lo vemos todo, pero cuando alguien te da una visión desde fuera, resulta que te hace unas preguntas y te hace Sí, esa fue nuestra idea al incluir a Blanca, que trabaja en ética aplicada, pero tenemos más filósofos que han trabajado en temas relacionados con la ciencia. Estaban en la lista de simpatizantes, está Antonio Casado, por ejemplo. Está también Adrián Almazán, que es una persona que se ha preocupado mucho por temas relacionados con el ecologismo desde la filosofía y que también nos parecía que había muchos nexos de unión con el tema espacial. Vale. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Sí, Miguel Ángel. Hola, bueno, Santi, yo lo que quería hacer es una macro reflexión sobre, empezando por el grupo, ¿no? Que, bueno, enhorabuena por esta iniciativa. Creo que ya hace tiempo te lo comenté, que me parece estupendo. No está mi nombre de simpatizante, pero probablemente muchos deberíamos estar, o esa vez que estamos. Así que, bueno, yo lo que quería decir primero de nada es que me parece muy bueno que no porque sea un aspecto que debamos de tratar como actores involucrados en la exploración espacial, sino también porque desde el punto de vista de la sociedad que nos pagan, deberíamos de tener una postura clara en esta dirección, ¿no? Y deberíamos de comunicarla, ¿no? Lo de la ética es un campo que en principio se asocia a los filósofos, ¿no? Pero al fin y al cabo nosotros somos filósofos naturales, ¿no? Así se definía los científicos hace un par de siglos, ¿no? Y en definitiva, bueno, como actores de este campo, creo que es bueno que tengamos nuestra propia reflexión y que este grupo iniciado desde la comunidad. Así que me parece muy positivo, ¿no? Pero también comparto totalmente que debe abrirse totalmente a la sociedad, ¿no? Pero el hecho de que la semilla surja de aquí es muy valioso y eso creo que es algo muy importante. Así que enhorabuena y de hecho ya eso ya plantea, ojo que aquí estamos, ¿no? Yo he observado muchas veces en lectura y en conversaciones con gente, y me imagino que no soy el único, que los científicos a veces tenemos un cierto, bueno, sesgo, ¿no? Nos viran de una cierta manera, ¿no? Que va desde la arrogancia hasta, no sé, el partidismo o yo qué sé, el sesgo porque afecta a tus intereses o lo que sea, ¿no? Entonces, dar una imagen de ética, preocuparse por estos temas desde el sector, creo que es muy valioso. Así que no voy a extender más ese punto, pero quería aportarlo porque es mi opinión, me parece muy valioso. Muchas gracias, sí. Yo tengo lo que voy a decir es una reflexión personal, pero desde que las fake news se hicieron fuertes, vamos a decir, en la política mundial, la ciencia se ha convertido en acción política, porque defender que existe un conocimiento científico y que existe una forma de relacionarse con la realidad a través de la ciencia, vamos a decir, de facto ya supone una posición política contra determinadas posturas. No hemos querido meternos mucho en política porque, en fin,
pero creemos que detrás también hay una postura ética y algo en lo que todos podemos acordar, si bien en otros aspectos difiramos, ahí podemos encontrar puntos de unión de toda la comunidad. Y esta iniciativa surge de un curso de verano que organizamos Jorge y yo, pero desde luego es de toda la comunidad, de todo aquel que quiera participar. Bueno, pues ya que tengo el micrófono, voy a hacer otro halago al proyecto. Y es que, desde un punto de vista práctico, yo creo que todo lo que hacemos, si al final no llega al público general, nos falta algo, ¿no? Al fin y al cabo. Y entonces, creo que deberíamos de hacer algo, o deberíamos de hacer algo en la dirección de divulgación, pero es que esto ya lo estáis haciendo, porque precisamente todos estos seminarios, etcétera, están abiertos, están en la página web, es decir, que en definitiva esta divulgación está siempre que alguien sepa encontrarla o quizá la labor sería, oye, que existe, ¿no? Que existimos, que estamos haciendo esto. Así que enhorabuena por eso, Gracias. porque me parece que es muy valioso que todo esto esté material abierto a la comunidad también. Gracias, Miguel Ángel. Y mi última pregunta, ya me callo, es que todo esto tiene especial valor si no reinventamos la rueda. Es decir, sería muy bueno conocer lo que se hace fuera, no por traerlo al castellano, sino Que también. Sino para no reinventar la rueda, sino construir sobre lo que hay, ¿no? Sí, os he mencionado la Space Ethics Library, que es buscando en Google podéis acceder a una base de datos de publicaciones sobre el tema de Space Ethics en inglés, y que sin duda hay mucho pensado ya y que merece la pena mirar y profundizar en los temas que a uno más le interesen, y desde luego lo intentamos hacer. ¿Habéis empezado a contactar con otras organizaciones, es decir, aquí estamos, etcétera, para intercambio de ideas, material y tal? Perdona, es que no te he oído. Que si habéis empezado a contactar con otro tipo de organizaciones o iniciativas fuera. No, de momento no. Pero es un buen paso a dar. ¿Había otra pregunta por ahí? ¿Otro comentario, mejor dicho? En primer lugar, gracias por el espacio de debate. Los temas que has planteado me parecen apasionantes y me gustaría tirarme 3/4 de hora hablando sobre cada uno de ellos, porque sabéis que nosotros, en este caso mi compañero y yo, venimos de la parte más tecnológica e industrial y nos tocan de lleno muchos de ellos. Igual que creo que dejé claro ayer que me gusta mucho el salseo. Entonces, para que esté un poco más animado, voy a intentar plantear alguna cuestión que va a tocar un poco el corazón de alguien, de gente. Bien. Pero desde el mejor de los ánimos, ¿no? Ya es con respecto al tema de la ética de la exploración humana. Creo que no debemos caer en el presentismo de juzgar con una visión del presente la ética, ni pasada ni futura, porque igual que no hoy tenemos una visión, digamos, distorsionada de lo que pasó en el pasado, porque tuvo su contexto, ¿no? A la hora de juzgar algunos hechos, tampoco tenemos la visión futura de cómo nuestros hechos actuales se juzgarán en el futuro desde un punto de vista ético. Y teniendo en cuenta que toda la exploración humana está basada en el desarrollo de misiles de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual creo que es un primer paso para decir si es ético o no aprovechar desarrollos que han sido hechos, ¿no? para causar daño en general, que sin embargo han abierto la puerta a todo lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista deberíamos negarnos a explorar el espacio porque está basado en un arma, ¿no? El vector de llegada. Muy buen comentario, totalmente. Hoy por hoy, quizá, incluso con el tema de Rusia, ¿no? Es innegable la aportación de Rusia al mundo del espacio y de la exploración espacial. ¿Fue ético mandar seres vivos para ver cómo morían en el espacio? Pues bueno, quizás no fue ético, pero habilitó el vuelo humano tripulado, ¿no? Igual al futuro, ¿no? Es decir, nos planteamos, ¿sería ético explotar los recursos de otro planeta para traerlos a la Tierra o de asteroides? A lo mejor desde el punto de vista ético actual no lo es. ¿Quién sabe si desde el punto de vista ético futuro lo será? Entonces creo que la ciencia, la tecnología deberían ser agnósticas y pensar siempre en el bien común, quizá a veces obviando que los métodos que se han usado para llegar a ese bien común no han sido los más adecuados, ¿no? Es una... Sí, es muy buena reflexión, y no voy a decirte más, no voy a hacer más que referencias a cosas que podéis encontrar en los webinarios. Bueno, primero, la parte militar es un tema sobre el cual podríamos hablar muchísimo. Pues un personaje muy famoso es Wernher von Braun, ¿no?
Y bueno, si habéis visto, de hecho yo una de las ponencias que tenía preparadas, que no hemos hecho webinario todavía, relaciona la ciencia ficción que consumimos mucha últimamente, ¿no? Con temas éticos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si habéis visto Para toda la humanidad, la serie reflexiona un poco sobre esos temas, ¿no? Con respecto al presentismo que comentabas antes, uno de los temas que salió en la ponencia de Blanca fue al respecto de la justicia intergeneracional, es decir, si cabe o no cabe pensar en los derechos de los que vendrán mañana, no de nuestros hijos, que ya están aquí, sino, decía Blanca, de las generaciones que aún no conocemos, ¿no? En particular, Blanca defendía que no, que esas personas no existen y, por lo tanto, a día de hoy, como tal, no sé si lo voy a expresar bien, pero bueno, según ella, no eran sujetos morales, ¿no? Sujetos éticos, como los llamaba, sí. De manera que, bueno, ahí hay un tema también, sí, que se podría analizar o sea, que puede dar lugar a muchas posiciones. Yo hoy no quiero, como he dicho antes, no voy a dar ninguna respuesta, solo quiero plantear preguntas. Con respecto, por no monopolizar la conversación, pero efectivamente tema de megaconstelaciones, basura espacial. Solo voy a un comentario muy breve y es que los actores deben ser parte de la solución. Nosotros como industria, por ejemplo, ya hay iniciativas de quitar basura espacial. Sí, precisamente Beatriz, que era otra de las cosas que te iba a decir y se me ha ido. Beatriz habló de eso, habló de cómo ya se están tomando medidas, pero cómo ya, aunque tomemos esas medidas, hay una serie de problemas que permanecen, y entonces enfocó un poco la perspectiva desde el punto de vista de la industria, que por cierto aprovecho para invitar a gente de la industria a participar, porque sois un actor más, lógicamente, ¿no? Los académicos nos gusta mucho esto, pero necesitamos el mundo real también. Y bueno, es uno de los temas también que puedes encontrar en el webinario de Beatriz. Lo apunto, perfecto. Sí, bueno, por comentar un par de cosas adicionales al respecto, me refiero totalmente a lo que acaba de decir Santi al respecto de invitamos absolutamente a la industria a colaborar. O sea, somos absolutamente conscientes y compartimos totalmente la idea de que la industria es una parte más de todo esto, es una parte fundamental. Entonces, se trata de que toda la sociedad civil participe, y eso incluye en la industria. Hay cosas en las que diferentes actores pueden tener puntos de vista muy diferentes, muchas veces porque tampoco tenemos los puntos de vista, porque desconocemos, hace falta también empatía para que nosotros entendamos mejor lo que otras personas pueden pensar, etcétera. O sea, encantadísimos estaríamos de que tú y otras personas de la industria estéis totalmente invitados a participar en los webinarios y nos encantaría. Sí. No, hay una nota que me gustaría aclarar. Cuando decimos industria, la mayoría de industria que estamos aquí, que somos ingenieros, que no somos empresarios ni economistas, igual que muchos investigadores también sois ingenieros, o sea, tampoco somos primos, hermanos, no somos mundos distintos. Vale. Hablamos más o menos el mismo lenguaje, quizá distinto dialecto, pero no somos ogros tampoco. Aquí. Igual, entre los ingenieros puede haber definiciones diferentes entre los ingenieros que trabajan en el sector público o en el sector privado, por ejemplo, y eso también es importante. O sea, a la hora de definir los webinarios, una cosa que queremos que sea muy importante es precisamente la diversidad de puntos de vista, de contextos, todo ese tipo de cosas. Y luego sí que quería hacer, has comentado cosas muy interesantes, lo ha dicho Santi. Al final, la filosofía en buena medida trata precisamente de plantear desde muchos puntos de vista las cosas, analizar las aristas de los problemas, ver todas las cosas diferentes que una sola persona con su único punto de vista no puede. O sea, necesitamos el debate, necesitamos ya no el debate solo, sino la conversación, el diálogo, el intercambio de ideas, el tender puentes. Y bueno, en este sentido, sí que quería decir que concretamente, me he ido un poco. Vuelvo para atrás un poco. En la cuestión de que la filosofía trabaja con ideas muy diferentes. La cuestión de la ciencia y la tecnología, porque comentabas antes que deben ser asépticas. La cuestión de la ciencia y tecnología es un tema muy ampliamente estudiado en filosofía. Entonces, yo no sé si deben ser asépticas o no, y te digo sinceramente que es algo que me pregunto mucho, pero también muchas veces pensamos que hay cosas que son asépticas, si las analizamos a fondo no lo son. Entonces, por eso también es importante a veces también cuestionarnos nosotros mismos y, compartir ideas, puntos de vista diferentes y eso. Pero simplemente esa cuestión de que, como por un ejemplo en realidad, de cómo la ciencia y la tecnología es algo fundamental para nuestra sociedad en lo que pensamos mucho, y
Y es algo que también merece una reflexión muy amplia y que tiene que ser parte de eso también, sobre todo lo que implica esa tecnología, cómo es, cómo debería ser, cómo nos gustaría que fuera. Y luego, por supuesto, también está la cuestión que tú planteabas muy correctamente, que es que tampoco podemos saber lo que nos depara el futuro. O sea, hay muchos aspectos en los que no podemos saber qué va a ser lo mejor. Si en su momento hubieran desarrollado los misiles, pues a lo mejor no estaríamos aquí. O sea, es complicado. Y eso es una variable más a tener en cuenta, como tantas otras. No sé cómo andamos de tiempo, Fran, Guille, mal. Bueno, pues, bueno, ¿una última pregunta o no? Lo que tú digas, Fran. Una. Nada, una cosita muy rápida. He visto cómo estáis, o como uno de los temas que los que vais a tratar es la ética de la exploración humana en el espacio. Dentro de ese mismo tema se podría tratar el qué tipo de organización humana se va a establecer allí donde se establezcan las colonias. Es decir, ¿hay algún modelo social humano que sea justo intrínsecamente? ¿Y se podría exportar ese modelo? Y estaba pensando en la idea de cuando desde Inglaterra salió el Mayflower para Estados Unidos, en el que todo eran buenas intenciones y buenas ideas, y al final la sociedad americana se parece bastante a aquella que exportó a esos exploradores. Muy buena puntualización y yo creo que Miquel Sureda podrá recoger ese guante cuando nos dé su webinario. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos.